La tormenta vino como un tambor que nadie esperaba. Primero el olor a tierra caliente que se fue tornando a humedad, luego una rebol de viento que dobló los árboles, y al final el lenguaje torrencial del cielo que obligó a todo el pueblo a buscar cobijo. Bajo esa cortina de agua, a la vera del camino de terracería, apareció una figura con un rebozo empapado y un bebé apretado contra el pecho. La lluvia no solo mojaba sus ropas, parecía lavar una decisión antigua, una urgencia que la empujaba hacia la casa más cercana, el rancho de Mateo McBride. Mateo la vio desde la puerta, apoyado en el dintel como quien vigila más por costumbre que por necesidad. Su mirada, curtida por años de madrugadas y pérdidas, se fijó en la mujer que avanzaba con pasos inciertos. Isabel, su hija de 4 años, apareció detrás de él con las manos llenas de harina que había sacado de la cocina y que ahora dibujaban nubecitas en el aire. Al ver a la mujer, Isabel señaló con curiosidad y dijo, con la inocencia solemne de los niños, «Mamá, trae un bebé». No sabía aún que a partir de esa noche su casa jamás sería la misma. La mujer no pidió mucho, solo buscó un porche donde secar el rebozo y un rincón para el niño. «No vengo a molestar», habló con voz gastada por la lluvia y la noche. «Solo necesito un techo hasta que pase». Tenía los ojos grandes y detrás de ellos una calma que no era resignación, sino la decisión de quien ha aprendido a sostenerse a sí y a otro. Mateo la miró y midió riesgos, la sociedad del pueblo, su propia reputación como cabeza de familia, la necesidad de proteger lo poco que tenía tras haber perdido a su esposa años atrás. Había aprendido a confiar únicamente en sí mismo y en las rutinas del rancho. Abrir la puerta a un desconocido significaba volver a exponer su herida. Sin embargo, Isabel llevaba en la voz aquella confianza simple que no conoce la prudencia adulta. «Deja que se quede», dijo, como si hiciera un pedido con poder de ley. Don Remedios, Doña Remedios, mejor dicho, apareció con su mantilla colgando y 2 tazas de chocolate humeante. Ella siempre supo leer los giros del viento humano. «Llévala adentro, Mateo», dijo sin rodeos. «No permitas que el diablo de la indiferencia haga su casa en tu puerta». Hubo un murmullo de asentimiento en la cuadrilla y alguien cerró el portón para que el frío no se colara. Entrar fue sencillo pero tenso. El rebozo goteaba sobre el piso de tablas. El bebé lloró una vez y cayó cuando Isabel le ofreció una tortillita negra que había amasado sin permiso. Victoria Sánchez, que así se llamaba la mujer, obedeció el ritual humilde de quitarse la ropa mojada y colocar al niño sobre un cobertor. Su nombre era tan común como su quietud, y en esa sencillez traía una fuerza que no pidió licencia para existir. Durante los primeros minutos todo fue mecánico: toallas, sopas, un cobijo improvisado en la sala donde colgaron un tendedero. Mateo, que no solía mostrar fragilidad frente a nadie, se sintió observado por una mirada ajena a la piedad y la pena. La mujer agradeció en voz baja, sin lágrimas que mostraran un drama, con una gratitud trabajada, casi educativa. «Gracias por abrir la puerta», dijo, y al pronunciarlo parecía recordar otras puertas cerradas a lo largo de su vida. Isabel, que aún creía a su modo en milagros pequeños, envolvió al bebé en su manta favorita y ofreció su muñeco como obsequio. Esa noche, la casa olía a tortillas recién hechas, a café amargo y a madera húmeda. Mateo no devolvió las palabras de la mujer, se movía con la rutina del protector, con gestos que buscaban sostener la casa y su orden. Sin embargo, cuando se fue a acostar, la presencia de la pequeña figura humana en el cuarto vecino le produjo una inquietud que no supo nombrar. En la cama, con la almohada fría contra la mejilla, pensó: «No puedo permitirme más pérdidas, no puedo abrir otra vez el corazón para que algo se vaya». Y esa oración no sonó como ruego, sino como una plegaria domesticada, hecha de orgullo y miedo. La mañana siguiente trajo luz y trabajo. La lluvia había dejado fango, pero también semillas empapadas que prometían buena tierra.
Victoria no se quejó, barría, recogía, ayudaba en la cocina y de forma natural comenzó a ordenar la casa como si llevara allí años. No pedía agradecimientos, su servicio era discreto y constante. Tomás, su hijo, tenía 4 años y una curiosidad que se parecía a la de Isabel. Los dos niños se encontraron en una pequeña guerra de risas. Las primeras resistencias se disolvieron en juegos de barro y carreras con churros de masa. Mateo, desde la distancia, observaba cómo lo que había parecido un paréntesis se iba metiendo en la rutina del rancho. Victoria era maestra de escuela primaria en la localidad cercana. Llegó con su cuaderno de lecciones arrugado y una paciencia templada por la experiencia de enseñar a niños que traían el mundo encima de hombros pequeños. Pronto improvisó un pizarrón con una tapa de caja vieja y el patio del rancho se convirtió en un aula donde aprendieron signos, letras y refranes. No era enseñanza sacerdotal, era una forma de devolver dignidad. Aprendieron a leer el nombre de cada uno con orgullo, y en las tardes, cuando el sol se reposaba entre mezquites, las voces de los pequeños llenaban la casa con una música que Mateo no sabía extrañar hasta entonces. Con el paso de las semanas, la presencia de Victoria se hizo menos intrusa y más necesaria. Arreglaba la ropa, cosía, planchaba y enseñaba a los hijos de vecinos que no tenían acceso a la escuela. Su llegada no solo transformó la vida de la familia de Mateo, empezó a tejer redes en la comunidad que nadie le pidió. Doña Remedios llevaba pan a la puerta sin preguntar, y hasta el molinero de la plaza dejaba pasar una bolsa de maíz aquí y allá. Pero con los gestos de apoyo también comenzaron a aparecer miradas que buscaban explicación donde solo había humanidad. Don Silvestre Orozco, hombre de tierras y cuentas, observaba con una mezcla de desaprobación y cálculo. Susurros se tejían en los corrales. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué trae en su pasado? En las tardes de campo, mientras reparaban una cerca o segaban hierba, Mateo escuchaba ecos de un tiempo en que su nombre significaba algo en la villa, el viudo que resguardaba su hogar. Opening la puerta a una desconocida con un niño podía ser entendida, en la lógica de algunos, como un riesgo. El rumor encontró rápidamente la palabra escándalo y la repitió con la facilidad del viento. Mateo, por su parte, intentaba no darle forma a la incomodidad que eso le provocaba. Quería creer que las personas estaban lo bastante ocupadas en sobrevivir como para enredarse en la vida ajena. Pero los rumores tienen patas, caminan y vuelven con más historias, añaden piezas que nadie ha visto y las presentan como evidencia. Victoria, por su parte, vivía con una dignidad que no pedía compasión. Respondía a las preguntas con discreción, hablaba de su trabajo, del sueño de ver a los niños leer y de su deseo de ofrecer estabilidad a quien lo necesitara. No ofrecía nombres que pusieran en peligro a nadie, y cuando le preguntaban por su pasado, solo decía lo que importaba. Vine sola porque tengo un hijo que necesita escuela y techo. Era una respuesta que no alimentaba chismes, pero que tampoco pretendía esconder nada. Sin embargo, los oídos del pueblo suelen preferir la fantástica narración. Don Silvestre comenzó a decir en voz baja y con esa precisión propia de quien busca enredar, que un hombre que había sido periodista en la ciudad cercano, parecía insinuar, sin nombrarlo, tenía algo que ver con la llegada de la mujer. Así, lo que fue una tormenta real se volvió en una lluvia de palabras afiladas. En medio de esa atmósfera, los vínculos entre Victoria y la casa se fortalecían. Enseñó a los niños a trenzar flores de papel para las mesas, a reconocer las constelaciones en noches que ya no estaban amenazadas por la luz del pueblo, y a preparar una receta simple de frijoles con chile que sabía ahogar. Isabel, que había tenido una ausencia larga en los juegos infantiles por la protección que le imprimió la muerte de su madre, empezó a hablar en voz alta de cosas que antes guardaba para la noche. Empezó a decir mamá a Victoria, con la misma facilidad con que pedía otra tortilla. Para Mateo, aquellos momentos eran como pequeñas puñaladas que no sabía admitir. Cada vez que la niña lo llamaba así,
Algo se le movía dentro. Esa mezcla de ternura y temor quedó un día al descubierto. Al caer la tarde, se organizaron en la sala del rancho para escuchar una anécdota de la guerra de la frontera que el abuelo de Mateo solía contar. Victoria se sentó junto al fuego y comenzó a hablar de su deseo de formar una escuela para los niños que quedaban fuera por falta de matrícula. Habló con sencillez y claridad. Si esta casa me permite usar el patio, podríamos dar clases a los chicos sin escuela. Todo eso empezó a formar un tapiz que mostraba que el amor, a veces, no llega en grandes declaraciones, sino en repetir lo mismo cada día. Aún así, el miedo no se resignaba. Mateo comenzó a sentir que la delicada armonía podía romperse por un rumor, por una mala interpretación, por la voz de alguien con poder económico. ¿Y si las voces del pueblo arrastraban a su hija a un lado desconocido? ¿Y si la seguridad que podía ofrecer se desvanecía? El orgullo hizo su aparición en pequeñas formas. Una palabra áspera a la hora de la comida, una puerta cerrada de golpe cuando alguien preguntaba demasiado. En ocasiones se encontraba a sí mismo levantando una pared invisible, como si la distancia pudiera proteger lo que más amaba. Fue en una tarde en que los niños volvieron del patio escuela con hojas de colores y la risa larga que solo los niños tienen, que don Silvestre decidió hablar con el patrón del pueblo, esparciendo una historia sin pruebas, como quien planta una semilla sin mirar dónde cae. Dijo que la presencia de una madre soltera podía traer malas costumbres. Insinuó que podría haber algo turbio en el pasado del hombre con quien Victoria alguna vez se relacionó, y dejó caer que el rancho podía perder contratos que mantenían a varias familias. Las palabras, arrojadas con la tranquilidad de quien sabe que los ecos le pertenecen, encontraron oídos que preferían el rumor a la verdad. La primera vez que Mateo escuchó con claridad aquel rumor fue durante una comida en la que el silencio pesó más que el follaje de la mesa. Uno de los jornaleros, sin intención de dañar, comentó lo que había oído. Dicen que su hombre era periodista en la otra ciudad. Gente de allá trae problemas, dicen. Mateo sintió en el pecho un golpe seco. No era la primera vez que un pasado ajeno asomaba a su puerta, pero ahora lo hacía con la fuerza de la opinión pública. Por la noche se quedó a solas con la madera crujiente del fogón y las sombras recordaron a su esposa como un fantasma antiguo. Tal vez es mejor que se vayan, pensó. Tal vez así la casa se queda como antes. Fue la primera vez que la posibilidad de pedir a Victoria que se marchara se volvió real. No por rencor, sino por miedo. Victoria percibió el cambio, no por presagios o hechicerías, lo notó en la manera evasiva en que Mateo respondía a sus sonrisas, en los silencios en los que antes había conversación. ¿Hay algo que no me dices?, le preguntó una tarde mientras recogían frascos de conservas. Su voz fue un hilo. No quiero ser problema, añadió con una calma que dolía. Mateo, sin ganas de herirla, dijo con voz áspera: «No eres problema, pero a veces las cosas que parecen pequeñas se vuelven gigantes por cómo la gente mira». La respuesta no dejó satisfecha a Victoria, pero tampoco creó discusión. Había en su cara una aceptación que no era derrota, sino cuidado propio. Ella sabía que pedir para quedarse implicaba costos. Llegó un día en que las conversaciones se hicieron menos subterráneas. En la plaza, las mujeres que iban al mercado empezaron a mirar con curiosidad cuando pasaba Victoria. Unos cuantos padres retiraron a sus hijos de las clases del rancho por temor a lo que decían. La escuela pública, que vivía de recortes y buena voluntad, no quiso exponerse. Fue entonces cuando algo que hasta ese momento había sido un rumor cobró forma. Alguien dejó una nota anónima en la puerta del rancho pidiendo que se rescatara la moral y que la familia se mantuviera pura. Nadie firmó la nota. Nadie tuvo el valor de decir su nombre al abrir la mano. La valentía anónima era la más peligrosa. Victoria encontró la nota mientras barría. La leyó, dobló el papel con cuidado y lo dejó sobre la mesa junto a un vaso de agua.
No hizo un escándalo, no necesitó hacerlo. Su rostro puso en evidencia lo que la nota quería provocar. Tomás miró el papel con la atención de quien no entiende por qué un pedazo de papel puede herir. Isabel, por su parte, tomó la mano de Victoria y dijo: «No te vayas». Esa frase fue más punzante que cualquier palabra. Mateo entró en la escena y sintió un peso literal en el pecho. Podía, en un gesto, pedirle a Victoria que se fuera y cerrar la herida con el alivio del control. O podía abrir la puerta a un futuro incierto y asumir la mirada del pueblo. Esa noche Mateo no durmió. Caminó hasta el viejo portón y habló al cielo con una voz baja, apenas un murmullo. «Señor, no sé cómo protegerlos sin hacerles daño». La oración fue sincera y pequeña. No pedía milagros, pedía claridad y fuerza. En la oscuridad, la decisión se fue formando como una grieta que teme ensancharse. Por la madrugada, antes de que el gallo cantara, tomó una decisión que lo marcaría. No confrontó a don Silvestre, no pidió que se pidiera perdón, ni habló en la plaza. Tomó la decisión que su miedo le dictó, y habló directamente con Victoria. La conversación fue breve, casi clínica en su voz. «No puedo protegerte de todos», dijo Mateo, usando la excusa del rancho, de la reputación, de un futuro incierto. «Lo mejor es que te vayas y lleves a tu hijo a un lugar donde no te miren así». Victoria lo miró con esa serenidad que no es ingenuidad, sino dignidad. «Mateo», respondió, con la voz contenida, «yo no vine para crear problemas, y si mi presencia los ocasiona, mejor me voy». Sus ojos, que habían visto noches en vela y comidas escasas, no rogaron. Eran ojos que conocían el valor de uno mismo. Al amanecer, con un silencio que quemaba más que 1000 palabras, Victoria juntó sus pocas pertenencias. No era una salida dramática, fue una despedida hecha de la materia de la cotidianidad. Una cobija, un cajón pequeño con libros, el rebozo todavía húmedo. Tomás, aún adormilado, fue cargado en brazos. Isabel los alcanzó en la puerta, con la respiración precipitada y las manos sucias de tierra. «Te vas a casa de la tía», dijo, como si pudiera ordenar el destino con palabras de niña. Victoria la abrazó con la ternura de quien no quiere romper la esperanza de alguien. «Volveré», murmuró. Y en esa palabra no había promesa vana, sino la fuerza de quien sabe que no dejará lo que ha empezado sin pelear por ello. Mateo cerró la puerta detrás de ellos con la sensación de que había hecho lo correcto. Pero en el interior de la casa, donde las sombras eran todavía más largas por la ausencia, algo se rompió. El fogón parecía demasiado grande, la cama demasiado fría, y la casa que había aprendido a proteger se convirtió en eco de pasos que ya no estaban. Isabel, con la voz apenas un hilo, preguntó: «¿Por qué se fue?». Mateo no supo qué responder. Muchas respuestas rondaron su mente. «Para protegernos, porque la gente, porque no quiero problemas». Ninguna de las frases lo calmó. En la soledad de la cocina, con la taza de café enfriándose, su orgullo empezó a desmoronarse en forma de arrepentimiento. Afuera, la lluvia había vuelto a caer días después, esta vez tenue como una memoria. No era la tormenta de la primera noche, sino una lluvia suave que parecía limpiar sin violencia. Mateo, sin poder dormir, se arrodilló junto a la mesa y dijo en voz baja una oración. «Señor, dame valor para enmendar lo que rompí». Fue breve, sin expectativas de soluciones instantáneas. Era una súplica simple por coraje. Sus manos, que antes dominaban la tierra y el ganado, ahora temblaban por la posibilidad de perder a la mujer que había devuelto la risa a su casa. En su pecho, la contradicción, había buscado protección y había preferido la seguridad del silencio antes que el riesgo del amor. Cuando amaneció, la casa se encontró con un vacío tangible. Los platos estaban lavados, pero la costumbre de la conversación no llenaba el aire. Los niños, que hasta semanas antes habían corrido libres por los alrededores, se quedaron más en sus casas.
Las miradas del pueblo, por un tiempo, se desviaron. Mateo recorrió los rincones como quien busca algo que ha caído y no encuentra. En su bolsillo aún guardaba una nota de Victoria, una línea simple que decía: «Gracias por la ayuda. Esto no es un adiós, es un hasta luego». La frase le cayó en la cara como una verdad contundente y le recordó que había preferido la apariencia de seguridad a la posibilidad de construir algo más valiente. Esa tarde, con el cielo de nuevo claro, Mateo decidió que no podía dejar que la vida de su hija se construyera sobre una decisión tomada por miedo. Tomó su camioneta y condujo hacia el norte, hacia el pueblo donde había visto a Victoria por última vez. Llegó a la plaza y la encontró vacía en su corazón. La casa de la tía de Victoria no estaba lejos, y cada paso que daba le parecía más pesado. Antes de tocar la puerta, se detuvo y respiró. «No puedo perder esto otra vez», pensó. Y en ese pensamiento había más que amor, había una nueva disposición a pagar el precio de la valentía. Golpeó la puerta con fuerza y cuando apareció una mujer de mediana edad conocida como tía de Victoria, le pidió, sin vueltas, por ella. La respuesta fue corta. Victoria había salido con su hijo esa mañana temprano, se había dirigido hacia el camino de terracería que llevaba a la ciudad más cercana buscando una plaza para su niño en la escuela, dijo la mujer. No dejó dirección, no dio pistas. Fue una pequeña puntada de incertidumbre que le devolvió a Mateo la sensación de necesitar moverse más rápido. Con el correr de las horas, Mateo se encontró buscando en los ángulos de la rutina señales que lo guiaran. Una huella en el barro, una correa olvidada, una risa que se le escapara al viento. El pueblo, por su parte, seguía cuchicheando. Algunos veían su búsqueda como un gesto de cobardía que volvía tardío su arrepentimiento. Otros lo juzgaban con compasión por lo que pudiera significar. El padre Sebastián, al que Mateo encontró por la tarde en la iglesia, no le dio sermones, le ofreció un silencio que abrazaba y luego dijo: «A veces el orgullo nos hace tomar el camino más fácil, Mateo. Tú sabes qué camino no es ese». Su voz fue simple, sin moralinas, pero con la firmeza de quien acompaña pasos difíciles. El sol se inclinó y la búsqueda de Mateo quedó inconclusa. Había datos, nombres, direcciones, había promesas de regresar, pero todavía cabía un mundo entre lo que había perdido y la posibilidad de recuperarlo. En la cama esa noche, con la mano de Isabel buscando la suya en la penumbra, Mateo comprendió que el orgullo había pesado más que el amor, y que la reparación que necesitaba no sería fácil ni rápida. Afuera, la lluvia volvió a suspirar sobre la tierra. No era la tormenta que había traído a Victoria, sino una lluvia benévola que parecía prometer que la tierra, si se lo permitían, podía germinar de nuevo. La historia, sin embargo, aún no está cerrada. Quedaban caminos por recorrer, conversaciones que costaba tener, heridas que requerían gestos públicos y privados. Mateo se había encontrado ante una bifurcación: mantener la seguridad que da el silencio o abrirse al riesgo que significa amar de nuevo, con la posibilidad de perder más en el intento. En su pecho latía la idea de ir, de pedir perdón, de enmendar el daño hecho por el miedo, pero también la certeza de que el precio sería alto: asumir la mirada del pueblo, afrontar a don Silvestre y ganarse paso a paso la confianza que se había marchado. La lluvia tejió su murmullo sobre el rancho, y en la cocina una taza vacía goteó el último sorbo de café. En algún lugar, una niña dormía con un muñeco en la mano, con la esperanza puesta en palabras que aún no llegaban. La determinación empezaba a formarse en Mateo, lenta, con la gravedad de quien aprende que las vidas merecen apuestas valientes. El camino hacia Victoria no sería una carretera lisa, sería un sendero de piedras, de encuentros, de palabras que tendrían peso. Y él, que había conocido la dureza del trabajo y la fragilidad de la pérdida, sabía que solo la humildad y la valentía podrían abrir la puerta que cerró por miedo. La lluvia tejió su murmullo sobre el rancho, y en la cocina una taza vacía goteó el último sorbo de café.
En algún lugar, una niña dormía con un muñeco en la mano, con la esperanza puesta en palabras que aún no llegaban. La determinación empezaba a formarse en Mateo, lenta, con la gravedad de quien aprende que las vidas merecen apuestas valientes. El camino hacia Victoria no sería una carretera lisa, sería un sendero de piedras, de encuentros, de palabras que tendrían peso. Y él, que había conocido la dureza del trabajo y la fragilidad de la pérdida, sabía que solo la humildad y la valentía podrían abrir la puerta que cerró por miedo. Mateo salió antes del amanecer con el polvo pegado en las botas y el humo de su propia decisión ardiendo en el pecho. El camino hacia el norte era el viejo sendero que usaban los rancheros cuando llevaban ganado a la feria. Conocía cada cuesta, cada piedra que hacía sonar la caja de cambio. Conducía en silencio más por respeto al nudo que llevaba en la garganta que por necesidad. No tenía un plan más allá de seguir los rastros que pudiera hallar. Una huella en el barro, una palabra que alguien recordara, la esperanza ruda de que alguna voz le dijera, allá fue. El pueblo aún dormía cuando pasó por la plaza. La iglesia lanzaba un olor tenue a vela y cera. En la panadería, la mujer que atendía le ofreció una bolsa con pan sin preguntarle por qué venía. Había en ella una complicidad con las historias del lugar, como si todos supieran que, a veces, las personas se iban a buscar aquello que les dolía. Mateo tomó el pan y no dijo más. Iba con la urgencia de quien debe reparar un daño antes de que se haga costumbre. No fue fácil seguir pistas. La tía de Victoria había dicho la verdad, no dejó dirección. Pero entre el mercado y la terminal de autobuses, algunos rostros recordaban haberla visto con un tonito de calma que no es de quien huye, sino de quien busca. Un vendedor de hojas de maíz apuntó hacia la carretera que llevaba a la ciudad. Una señora que tejía cerca de la parada le dijo que la vio entrar a una capilla pequeña a rezar por la mañana. El rumor, esta vez, lo ayudaba. Le señalaba un lugar donde la dignidad acostumbra a detenerse. La capilla estaba al lado de un arroyo seco. Su puerta chirriaba como un recuerdo viejo. Mateo la encontró gorjeando una canción para niños, con Tomás dormido sobre unas rodillas cansadas. Estaba sola, con un cuaderno encuadernado en tela y unos lápices en un bote de vidrio. Al verla, el corazón le dio un vuelco que no fue solo de amor, sino de culpa. Victoria levantó la vista y por un instante los dos se miraron sin palabras. El colegio que él imaginó construir con ella había quedado suspendido en esa puerta que él cerró. Se acercó con pasos que intentaban no romper la calma. «Victoria», dijo apenas, como si pronunciar su nombre fuera pedir permiso para entrar en un lugar íntimo. Ella lo miró, midió su ropa, la tierra en sus botas, la urgencia en su mirada. Antes de que Mateo pudiera suplicar o dar excusas, ella tomó a Tomás en brazos y lo acomodó contra su pecho. En la quietud del banco, con la luz entrando por la vidriera, Mateo sintió que su orgullo se derrumbaba en silencio. «Te busqué», dijo él, la voz rota por tantas noches en que había pensado en hacerlo. No fue un acto teatral, fue una verdad desnuda, sin ornamentos. No supe ser valiente cuando debía. Me equivoqué. Te fallé. No pidió que ella volviera, pidió permiso para reparar lo que rompió. Victoria lo observó con una serenidad que no entregaba ni negaba. Sus ojos guardaban el cansancio de quien ha levantado la vida con manos propias, pero también la atención inevitable ante una persona que, por fin, se responsabiliza. En la capilla, Padre Sebastián cerró el misal con cuidado y se acercó sin prisas. No llevaba juramentos, solo una ofrenda de escucha. «La verdad, Mateo», dijo el padre con la calma de quien ha visto muchas decisiones humanas, «es que el arrepentimiento sin acción se queda en palabras. El valor está en lo que venga después». Las palabras no fueron un empujón, fueron un acompañamiento para lo que debía seguir. Mateo habló entonces con la sencillez de quien ha vivido demasiado y ha aprendido a hablar desde lo esencial. Contó lo que le pesó, el miedo a perder de nuevo, la vergüenza de exponerse a la opinión ajena, la cobardía de cerrar puertas por protección propia.
No inventó palabras que suavizaran, nombró sus faltas. Se arrodilló ante Victoria, no en gesto de súplica melodramática, sino como quien reconoce que ha causado daño y que desea recomponerlo. Perdóname por haber dudado de ti y por haberte pedido que te fueras. Si me permites, quiero ser compañero, no por la mirada del pueblo, sino por lo que tú y Tomás significan. Quiero pedirte perdón públicamente, y también quiero pedirte algo más. ¿Me darías la oportunidad de ser tu esposo, si tú lo quieres? El silencio en la capilla no fue de tensión, fue de espera. Victoria sintió el pulso de la vida a su alrededor. El pequeño que dormía, la cera que exhalaba olor, el sol que filtraba su luz sobre la madera. No fue una decisión impulsiva. Recordó las semanas compartidas, las comidas que salieron sin ostentación, las clases hechas con una tapa de caja convertida en pizarrón, las manos de una niña que la nombraban mamá con total naturalidad. Victoria tenía memoria de lo que había sido no solo el dolor, sino también la construcción de un proyecto de vida. Miró a Mateo, y en esa mirada había cuidado por Isabel, por Tomás, por la dignidad propia y por el riesgo que implicaba abrir el corazón de nuevo. Antes que nada, dijo Victoria en voz baja, necesito saber que esto no es por lástima ni por piedad. Necesito saber que estás dispuesto a enfrentar todo sin huir cuando el viento sople duro. Sus palabras no eran un ultimátum, eran la solidez de quien entiende que el amor no es un refugio para cobardes. Mateo, sin dudar, la tomó de la mano y dijo, «No huiré. Si me das la oportunidad, asumiré mi lugar, no solo ante ustedes, sino ante quien crea que soy poco hombre para ello. No quiero que vuelvas a sentir que soy un hombre que habla y se esconde. Quiero ser el hombre que trabaja y que responde. Quiero tu sí, si es un sí libre». Victoria dejó caer una sonrisa que no era celebración, sino permiso. «Dame tiempo», dijo, «pero no lo pidas sin pruebas». Y con esa frase, Mateo entendió que la reparación no sería un acto de un solo día, sino un camino que debía empezar con gestos claros. Ambos salieron de la capilla con la sensación de que algo se había movido, pero también con la certeza de que el pueblo aún no conocía las pruebas. Regresaron al rancho con pasos más firmes. La noticia de que Mateo había buscado a Victoria corrió como semilla al viento. Algunos sintieron alivio, otros las puntadas de la sorpresa. Don Silvestre, por su parte, oyó los comentarios y sintió la necesidad de intervenir. No por maldad caricaturesca, sino por un interés claro. Las alianzas en pueblos se traducen en negocios, y la reputación del rancho tenía efectos en la economía de quienes trabajaban para él. Su intranquilidad era concreta y no carecía de razón en términos prácticos. Pero lo que don Silvestre no tenía era la historia de con qué manos se habían construido las cosas en aquel rancho, manos que ahora estaban dispuestas a admitir errores y a enmendarlos. Mateo tomó la decisión de hacer un gesto público que no fuera espectáculo, sería un acto de honestidad. Con la ayuda de Padre Sebastián, organizó una reunión en la capilla donde él mismo expondría su error y pediría perdón. No invitó a la prensa, invitó a la comunidad. Quería que quienes lo conocían vieran la verdad, no una exhibición, sino un reconocimiento de responsabilidad. Aquella tarde, la iglesia se llenó más por curiosidad que por certeza. Las bancas crujieron, las velas lanzaron su luz. Doña Remedios ocupó un lugar en la primera fila y trajo consigo el calor de siempre, el de quien sabe que las personas tropiezan. Mateo habló sin teatralidad, dijo que había permitido que el miedo gobernara decisiones que afectaban vidas ajenas. Dijo que había pedido a Victoria que se fuera para proteger una reputación y que había callado por conveniencia. Se pidió perdón a sí mismo, a Victoria y sobre todo a Isabel, cuyo mundo había cambiado por sus miedos. Las palabras no borraron el daño, pero hicieron lo que las palabras honradas pueden hacer. Desnudaron la verdad. La gente lo escuchó. Algunos miraron con dureza, otros no lograron contener las lágrimas.
Don Silvestre, sentado en un rincón, fruncía el ceño con ese gesto de hombre acostumbrado a evaluar riesgos. Cuando Mateo terminó, el silencio se rompió con un aplauso suave, no un arrebato. No todos cambiaron de opinión de la noche a la mañana, pero algo en la claridad de Mateo abrió la posibilidad para la reconciliación. Esa misma tarde, Mateo fue a hablar con don Silvestre. No fue pelea ni soborno, fue conversación de dos hombres que comparten un pueblo. «Sé que hice una locura al traer la casa al centro de esto», dijo Mateo, sin justificaciones. «Pero también sé que aquí hay algo que vale la pena preservar, la dignidad de la gente que viene a este rancho a trabajar. Si mi error puso en riesgo el sustento de otros, quiero repararlo». Don Silvestre lo observó largo rato. Tenía motivos legítimos para temer por contratos y convenios, pero la forma en que Mateo le hablaba era distinta a la del hombre erguido por orgullo. Había humildad y la promesa de transparencia. Al final, don Silvestre, con su voz grave, dijo: «Proponme soluciones concretas. Si ves riesgos, explícame cómo los afrontaremos. Tengo un interés, que la gente no pierda su fuente de ingreso. Pero si hay manera de enseñar a los chicos sin poner en peligro a nuestras familias, hay que hacerlo con orden». No fue un sí inmediato, fue un llamado a trabajar con responsabilidad. Mateo lo aprobó con un gesto que no buscaba vencer, sino incluir. Las semanas que siguieron fueron de trabajo sereno y sostenido. No hubo ostentaciones, sino pasos concretos. Mateo legalizó algunas actividades del rancho, habló con los contratistas, pidió que las cuentas se hicieran transparentes y propuso un reglamento para que la escuela funcionara sin afectar acuerdos económicos. Victoria, por su lado, continuó con su proyecto pedagógico, pero ahora con la complicidad de quienes antes miraban con reserva. Enseñó con la firmeza de quien sabe que la educación transforma. Los niños que antes se quedaban fuera comenzaron a llegar por la tarde. Los padres empezaron a mirar los progresos. Niños que antes no sabían escribir una letra, ahora leían cartillas sencillas. El patio del rancho comenzó a llenarse de voces que pertenecían a la promesa de una casa abierta para aprender. No todo fue armonía. Hubo encontronazos administrativos, enredos con permisos municipales y alguna que otra queja. Pero cada problema se abordó con la premisa de Mateo: responsabilidad, transparencia y compromiso. Don Silvestre, poco a poco, fue dejando ver otra cara. No se transformó en benefactor romántico de la noche a la mañana. Sus gestos fueron prácticos. Donó tabiques para ampliar el aula, gestionó con algunos comerciantes locales descuentos para materiales escolares, y en una tarde inesperada apareció con una caja de lápices para los niños. No buscaba aplausos, pero su participación comenzó a disolver su papel de antagonista. En privado le confesó a Mateo que él también había perdido a una hija hace años y que la idea de ver a los niños del pueblo bien educados le suscitaba una ternura que no quería admitir en público. «Si te sirve de algo, yo también aprendí que las cosas grandes no se sostienen con palabras, sino con compromisos», le dijo una tarde, mientras arreglaban el marco de una puerta. Mateo no contestó con gratitud lacrimosa, simplemente le ofreció un silencio que decía más que cualquier frase. La boda fue sencilla, tal como Mateo la imaginó, en la capilla, con el sol atravesando los vitrales y con las manos de la comunidad dispuestas a ser testigos. No hubo oropel, hubo intenciones. Isabel se adelantó con una corona de flores hechas de papel por los mismos niños de la escuela. Tomás se aferró a la mano de su madre con confianza, sin comprender del todo la magnitud de lo que se celebraba, pero percibiendo la calidez del momento. Padre Sebastián ofició con humildad, habló de segundas oportunidades, de responsabilidad compartida y del valor de las decisiones que buscan el bien común. Cuando Mateo tomó la mano de Victoria frente al altar, no lo hizo con esa pose de conquista romántica que las películas muestran. Lo hizo con la firmeza de quien ha pasado por la tierra del arrepentimiento y ha vuelto con un brío nuevo. Victoria respondió con una mirada que era agradecimiento y promesa a la vez. La comunidad, que en su mayoría había observado con recelo, asistió en número notable. Algunos llegaron porque querían celebrar la valentía de un hombre que admitió su error. Otros porque la escuela ya había hecho de la casa un centro de ayuda.
Don Silvestre estuvo presente, serio, con la presencia práctica de quien asume un rol en la vida del pueblo. Doña Remedios lloró sin tapujos, no porque la boda fuera espectáculo, sino porque sabía que a veces la bondad necesita de ceremonias para ser recordada. La música fue un conjunto de voces que aprendieron las letras de corridos suaves y de canciones de cuna. Al salir de la iglesia, la pareja encontró a los niños formando un pasillo y arrojando flores hechas de papel. Fue un gesto modesto, pero con un peso inmenso. Allí se celebró no solo el matrimonio de dos personas, sino la promesa de un proyecto comunitario. La transformación del rancho en centro de enseñanza fue un proceso que llevó meses. No fue solamente poner un pizarrón en el patio, fue construir horarios, conseguir material, formar un pequeño equipo de voluntarios y pensar en sostenibilidad. Mateo creó un fondo en el que parte de las ganancias de temporadas buenas se reservaron para mantener la escuela. Victoria organizó ciclos de aprendizaje que incluían alfabetización de adultos por la noche, talleres de huerto escolar y clases de costura para mujeres que querían emprender. El rancho, que antes era un lugar de trabajo, pasó a ser un rincón de encuentro. Las tardes se llenaron de libros, de preguntas, de historias leídas en voz alta. Isabel y Tomás crecieron en ese entorno que valoraba el aprendizaje y la responsabilidad. Con el tiempo, algunos de los vecinos que habían sido los más escépticos se transformaron en aliados. Aquellos padres que habían retirado a sus hijos por temor volvieron a inscribirlos cuando vieron el progreso en la lectura y la suma de pequeños éxitos. El pueblo, que antes había sido proclive al rumor, aprendió a mirar los frutos. Y los frutos eran palpables. Niños que escribían su nombre con orgullo, madres que vendían los tejidos que aprendieron a hacer y que ganaban un ingreso modesto pero digno. Y la sensación de que la casa de Mateo era un lugar donde la dignidad encontraba apoyo. No obstante, la historia no fue una sucesión de victorias sin sombras. Hubo días en que el cansancio pesó y la gente volvió a murmurar por viejo hábito. Surgieron desafíos financieros que exigieron reuniones y acuerdos. El rancho, por ser también centro laboral, tuvo que negociar tiempos para que la escuela no interfiriera con labores que sostienen a las familias. Mateo, que ahora no podía ya ocultar su responsabilidad, aprendió a administrar no solo ganado, sino también expectativas. Hubo noches largas en que se quedó en vela afinando cuentas, hablando con padres, organizando rifas para comprar material. Fue una paternidad que no se limitó al vínculo biológico, fue la asunción de una responsabilidad comunitaria. En una tarde de finales de verano, cuando el fuego del sol parecía menos severo y se asomaban nubes que prometían lluvia, don Silvestre se presentó en el aula con algo que nadie esperaba. Una vieja libreta donde estaba el registro de trabajadores del rancho de hace décadas. «Pensé en donar esto al acervo de la escuela», dijo. «La gente necesita saber de dónde venimos para entender hacia dónde vamos». Su gesto fue simple, pero cargado de simbolismo. Implicaba que incluso aquellos que miraban desde la economía podían sumarse a la causa del aprendizaje. La caja con la libreta fue colocada en un estante junto a los libros de cuentos. Los niños la hojeaban con la curiosidad de quien descubre huellas de su propio pueblo. El tiempo puso su marca sobre todos. Isabel fue creciendo con la certeza de que una casa puede reconstruirse. Tomás aprendió a correr por el rancho con la confianza de quien tiene dos madres y un padre que trabaja las arenas del día para asegurar historias mejores. Victoria, que no dejó de ser maestra, sino que encontró en la vida con Mateo un compañero que decidía con ella, siguió siendo referente. Repartía tareas, enseñaba con la misma firmeza y se aseguraba de que la dignidad de los suyos no se confundiese con dependencia. Hubo momentos de reconocimiento público que sorprendieron. La escuela recibió un pequeño apoyo del municipio para comprar sillas y mesas, y una radio local hizo una nota sobre el impacto que tenía en los niños más vulnerables.
No fue la gloria lo que buscaban, pero aquellos reconocimientos ayudaron a que la comunidad viera los resultados. Los que antes decían, eso no funcionará, ahora se sentaban a la sombra a mirar a los niños aprender. La lluvia, que había sido símbolo de inicio y de tensión, comenzó a aparecer con otra cadencia. Llovía en cosechas buenos y en días en que la tierra pedía descanso. La gente empezó a decir en voz baja que la lluvia ya no venía solo con temores, venía a regar lo que habían plantado con esfuerzo. Con los años, Mateo fue aprendiendo a mirar las cosas con menos urgencia y más paciencia. Su relación con don Silvestre alcanzó un equilibrio práctico. No eran amigos íntimos, pero había reconocimiento mutuo. Don Silvestre le prestó su tractor en una oportunidad para abrir un camino hacia una parcela donde los niños podían sembrar un huerto escolar. La imagen de ambos hombres trabajando codo a codo se volvió común. No fue un cambio milagroso en su carácter, fue la suma de pequeños actos que reconfiguraron una vida. En una tarde de lluvia suave, muchos años después, se inauguró oficialmente la escuela del rancho con una pequeña ceremonia, una cinta que cortaron entre Victoria y Mateo delante de todo el pueblo. Isabel, ya una adolescente, dio un discurso sencillo que hizo reír y llorar a partes iguales. Habló de tortillas compartidas, de tardes de lectura, de cómo la escuela les había enseñado a creer que había algo más allá del miedo. Tomás, que había dejado de ser un bebé para ser un chico inquieto, repartió folletos con dibujos de su clase. Doña Remedios trajo una olla de comida y la dejó en la mesa para que todos celebraran. Fue una jornada de comunidad, no de postureo. Esa tarde, el cielo decidió darles un regalo. La lluvia volvió, lenta y cálida, como la que riega lo que germina. No fue la tormenta que arrancó la historia, sino una lluvia amable que parecía reconocer el esfuerzo que tantos habían hecho. La gente se quedó bajo los aleros, compartió la comida y dejó que las gotas hicieran su música sobre los techos de lámina. Mateo observó a Victoria entre los niños, con la paciencia de quien sabe que la vida se construye de a poco. Recogió una masa de harina y la dejó que se deshiciera entre los dedos, pensando en lo lejos que había quedado la noche en que la encontró bajo la lluvia. En el epílogo de esos años llegados al presente, la escuela se convirtió en más que un aula. Fue un centro de servicios básicos, un lugar donde impartían talleres de oficios, apoyo alimentario y lectura en voz alta para los abuelos. La vida del rancho se hizo más rica en sentido. El aprendizaje dejó de ser una utopía y se volvió hábito. Los niños que habían pasado por sus aulas crecieron con la posibilidad de aspirar a estudios superiores o a mejorar sus oficios. Algunos volvieron al pueblo para dar clases, otros emprendieron pequeñas empresas que beneficiaron al pueblo. La semilla sembrada en una noche de tormenta se multiplicó en manos trabajadoras. Victoria y Mateo, mirándose en ocasiones con la complicidad de quienes saben compartir fatigas, aprendieron que la providencia no es ausencia de pruebas, sino la compañía en ellas. No hablaban de milagros en términos simples, hablaban de decisiones, de arrepentimientos que llevan trabajo y de la valentía cotidiana de pararse cada día a construir lo que importa. Hubo celebraciones sencillas en las que recordaban a quienes se habían ido, a la esposa de Mateo con respeto y gratitud por lo que ella había sido, y a la memoria de los que habían sufrido sin quejarse. Repetían una frase que se convirtió en credo de la casa: aquí no vendemos certezas, ofrecemos manos. En una noche tibia, viendo llover sin prisas en el techo del rancho, Mateo tomó la mano de Victoria y rezó en voz baja, con la humildad de quien sabe que toda vida necesita guía. Señor, gracias por las segundas oportunidades. Dame sabiduría para seguir firme, y que nuestras decisiones sean para sostener a los que confían en nosotros. Fue una oración breve, sin promesas grandilocuentes, hecha de entrega y gratitud. Victoria le apretó la mano y añadió en un susurro: que lo que comenzamos sirva para otros. No pedían riquezas ni curas milagrosas, pedían fuerza para cumplir con lo que habían asumido. La historia del papá soltero que halló a una madre y su bebé en la lluvia no se convirtió en leyenda de la noche a la mañana.
Fue, más bien, un testimonio de que la vida puede rehacerse cuando la honestidad encuentra acción, cuando el orgullo se convierte en humildad y cuando la comunidad decide acompañar. El rancho siguió siendo un lugar de trabajo, la escuela un espacio de enseñanza. Las vidas de quienes allí vivían continuaron entrelazadas con la cotidianeidad del campo. Pero la casa, que antes había sido refugio de un hombre que temía abrirse, se volvió un lugar donde la esperanza encontró respiradero. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y comparte para que más relatos que hablan de fe, reparación y valentía lleguen a otras manos. Nos ayuda a mantener viva la memoria de que las segundas oportunidades se construyen con acciones. Al final, cuando la lluvia cesó y la tierra soltó su aroma, Mateo caminó por el patio y vio a los niños brincando entre charcos pequeños, a Isabel cuidando a los hermanos menores con ternura y a Tomás enseñando a un amigo a trazar su nombre. Se detuvo en la puerta y sintió que algo se había cumplido. No la promesa de una vida sin problemas, sino la de una vida con sentido. Victoria salió del aula y lo encontró mirando al cielo. Se acercó, apoyó su cabeza en su hombro y juntos miraron la huella que habían dejado las gotas en la tierra. La providencia, entendieron, había sido más bien el trabajo cotidiano convertido en milagro de comunidad. La historia queda aquí, no como una fábula perfecta, sino como una narración de personas que eligieron reconstruirse. Si te conmovió alguna escena o decisión, comenta desde dónde nos ves y qué parte te tocó más. Compartir estas historias nos ayuda a pensar que, aún en lo pequeño, la valentía puede cambiar destinos.